Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal para encender nuestra linterna y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. En las barrancas más profundas de la Sierra Gorda de Guanajuato, donde 1894 trajo sequías que agrietaban la tierra y un aislamiento tan brutal que podía empujar a la gente de bien a cometer actos impensables, existía un caserío conocido como el Rincón del Predio. Aquí, dos viudas devotas abrían las puertas de su jacal a los viajeros agotados, ofreciéndoles atoles calientes y lecturas del misal a cualquier hombre que viajara solo por los traicioneros senderos montañosos. La historia que estoy a punto de relatar revela cómo doña Candelaria y doña Maclovia transformaron su remota propiedad en algo que desafiaba todas las leyes de Dios y de los hombres. Lo que comenzó como caridad cristiana se convirtió en una operación sistemática que horrorizó a los investigadores cuando finalmente descubrieron lo que se escondía bajo la fachada piadosa de las mujeres. ¿Cómo justificaron estos miembros respetados de la comunidad lo injustificable? ¿Qué les impulsaba a coleccionar viajeros como si fueran posesiones? ¿Y qué pruebas descubrió el comandante adjunto Rogelio Altamirano que hicieron que los viejos agentes de la ley se negaran a hablar de ello durante décadas? Prepárate para lo que viene. Porque lo que hicieron estas mujeres pondrá a prueba todo lo que crees sobre la naturaleza humana. El comandante adjunto Rogelio Altamirano extendió su libro de contabilidad encuadernado en cuero sobre el escritorio de caoba en su oficina del ayuntamiento. La luz de la lámpara de aceite de marzo de 1896 proyectaba largas sombras sobre 11 entradas cuidadosamente documentadas. Cada página contaba la misma historia inquietante. Hombres solteros que viajaban solos por la Sierra de Guanajuato desaparecieron sin explicación después de ser vistos dirigiéndose hacia el remoto asentamiento conocido como el Rincón del Predio. Su metódico entrenamiento como antiguo militar exigía respuestas donde otros veían mera coincidencia. Y el patrón que emergía de sus meticulosos registros sugería algo mucho más siniestro que el mal tiempo o los asaltantes de caminos. La barranca en sí se encontraba a 25 kilómetros al sureste de Dolores Hidalgo, accesible únicamente por un peligroso sendero de herradura que serpenteaba a través de densos mezquites y cañadas de piedra caliza. Los colonos locales lo describieron como un lugar donde dos viudas cristianas, Candelaria la Madre Flores y Maclovia la Devota Jiménez, dirigían lo que la comunidad elogiaba como un faro de hospitalidad en un paraje inhóspito. Ambas mujeres se habían ganado el respeto de toda la región por su labor caritativa con niños huérfanos y su disposición a proporcionar alojamiento gratuito a viajeros cansados. En particular a aquellos que portaban Biblias o realizaban gestiones religiosas. La primera entrada de Altamirano data de mayo de 1893 y documenta la desaparición de Tomás Benjamín Valdés, un vendedor de misales de 24 años de Jalisco. Testigos en la tienda de abarrotes de Don Chuy recordaron al joven preguntando por direcciones de hogares cristianos. Y los registros del dueño de la tienda, Jesús Chuy Robles, mostraban que doña Candelaria había preguntado por viajeros con mercancía de calidad apenas unos días antes de la desaparición de Valdés. En el otoño de 1893, un segundo caso exigió atención cuando el predicador itinerante Samuel Mora no se presentó a su servicio dominical programado en Dolores Hidalgo. La congregación de Mora esperó hasta la noche y luego envió jinetes por su ruta habitual, descubriendo las huellas de su caballo, que conducían directamente al Rincón del Predio. Pero sin encontrar rastro alguno más allá de ese punto. Al ser interrogadas, ambas mujeres afirmaron no haber visto nunca al predicador, aunque los vecinos recordaron más tarde haber oído voces desconocidas cantando salmos desde la dirección de su jacal. La tercera desaparición, ocurrida en enero de 1894, finalmente convenció a las familias locales de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Guillermo Kaiser, un herrero inmigrante alemán que llevaba consigo los ahorros de toda su vida para establecer una fragua, desapareció. Sus singulares herramientas de metalurgia representaban todo por lo que había trabajado en México. Las entrevistas de Altamirano con miembros de la comunidad revelaron patrones preocupantes.
Los registros de la tienda mostraban que doña Candelaria compraba suministros con frecuencia en grandes cantidades, sugiriendo que esperaba visitas. El diario del doctor Ezequiel Morales contenía entradas que documentaban la atención prenatal de ambas mujeres a pesar de sus alegaciones de viudez. La coincidencia temporal de estas visitas médicas con las desapariciones de los hombres desaparecidos era sospechosa. Martina Dulceaguas, esposa de un colono vecino, ofreció el testimonio más inquietante al describir cómo oía voces de hombres provenientes del jacal a horas intempestivas. Su diario doméstico documentaba múltiples ocasiones en las que observó humo saliendo de la chimenea en patrones que sugerían la presencia de más ocupantes que solo 2 mujeres. También observó la aparición gradual de niños alrededor de la propiedad, a pesar de que ninguna de las mujeres presentaba embarazos visibles durante los periodos en que estos niños deberían haber sido concebidos. Las pruebas físicas que se acumulaban pintaban un panorama cada vez más siniestro. Los registros bancarios mostraban misteriosos depósitos en efectivo en cuentas controladas por ambas mujeres, cantidades que excedían con creces lo que unas viudas con dificultades económicas deberían poseer. Los depósitos se producían con una regularidad inquietante tras cada desaparición. Lo más preocupante fue la visita del padre de Tomás Valdés, el reverendo Jonatán Valdés, quien viajó desde Jalisco. Describió haber encontrado tumbas recientes detrás del jacal de las mujeres, marcadas con toscas cruces de madera y etiquetadas como de bebés nacidos muertos. El número de estas lápidas parecía excesivo. Mientras Altamirano cerraba su libro de contabilidad aquella noche de marzo, el peso de 11 desapariciones sin resolver oprimía fuertemente su conciencia. Su experiencia militar rastreando bandoleros le decía que las respuestas yacían ocultas en el rincón del predio. Pero necesitaba pruebas abrumadoras para superar la lealtad de la comunidad. Lo que Altamirano aún no podía imaginar era la verdadera magnitud del horror que aguardaba ser descubierto en el jacal. El comandante adjunto comenzó su investigación sistemática a principios de abril de 1896, entrevistando a testigos en todo el estado. Los detallados libros de contabilidad de Don Chuy documentaban más de 30 ocasiones distintas en las que doña Candelaria había visitado su establecimiento haciendo preguntas específicas sobre los orígenes de los viajeros y el estado civil. El testimonio más inquietante provino del doctor Ezequiel Morales, cuya formación médica en la Ciudad de México le había enseñado a mantener registros meticulosos. Su diario médico contenía entradas detalladas que documentaban los exámenes prenatales de ambas mujeres entre 1893 y 1895, con fechas de nacimiento que correspondían precisamente a la cronología de las desapariciones. El doctor Morales observó patrones de estrés inusuales y signos de malnutrición en los niños que había examinado brevemente. Los registros bancarios proporcionaron la evidencia financiera más condenatoria, mostrando depósitos sistemáticos de efectivo que oscilaban entre 50 y 300 pesos por transacción, una fortuna. La vigilancia física del jacal reveló inconsistencias arquitectónicas que sugerían una construcción reciente diseñada para ocultar algo siniestro. Los detallados bocetos de Altamirano, conservados en los archivos oficiales del caso, mostraban que el jacal parecía significativamente más grande desde ciertos ángulos. Lo más inquietante eran las zonas de tierra recientemente removidas detrás de la cabaña, demasiado numerosas y espaciadas regularmente. La evidencia más convincente provino de los patrones de compra de las mujeres. Registros de la ferretería mostraban compras repetidas de cuerdas y cadenas, y los recibos de la farmacia revelaron grandes cantidades de hierbas sedantes. La orden de registro ejecutada el 15 de mayo de 1896 transformó la metódica investigación de Altamirano en una escena de horror. Armado con documentos judiciales y acompañado por 4 agentes, Altamirano se acercó al jacal al amanecer, encontrando a ambas mujeres tranquilas sirviendo el desayuno a lo que parecían ser 7 niños pequeños. La compostura de las mujeres se desmoronó cuando Altamirano presentó su orden judicial. Sus frenéticas protestas y el intento de doña Maclovia de fingir que no hablaba castellano revelaron el engaño.
El descubrimiento de una trampa oculta bajo un pesado cofre de caoba en la sala principal obligó a los ayudantes a abrir la fuerza. El olor que emanaba de la abertura hizo que 2 agentes se retiraran, mientras que el sonido de cadenas que resonaban en la oscuridad confirmó las peores sospechas. El informe oficial describía el sótano como una prisión construida deliberadamente que medía aproximadamente 6 por 9 metros, con camas improvisadas, cubos de basura y dispositivos de sujeción. Dentro de la cámara subterránea, los investigadores descubrieron una espeluznante colección de pertenencias personales que coincidían con las descripciones de todos los informes de personas desaparecidas. La cartera de cuero de Tomás Valdés, las herramientas alemanas de Guillermo Kaiser, el misal del predicador Mora. La meticulosa organización sugería una colección y catalogación sistemáticas. Lo más perturbador fueron las cadenas de hierro incrustadas en los muros de piedra y las marcas de arañazos en las vigas. Los 7 niños encontrados en el jacal proporcionaron la revelación más impactante. El examen médico realizado por el Dr. Morales reveló claras pruebas físicas de que habían sido engendrados por diferentes hombres, ninguno de los cuales coincidía con las afirmaciones de las mujeres sobre maridos fallecidos. Las edades de los niños correspondían precisamente a la cronología de los viajeros desaparecidos. El diario personal de Doña Candelaria, descubierto escondido bajo las tablas del suelo, proporcionó pruebas escritas de su retorcida creencia de que Dios la había llamado a reunir hombres solteros como reproductores para cumplir con los mandatos bíblicos sobre el cuidado de las viudas y la procreación. La evidencia más condenatoria provino de los registros detallados que ambas mujeres habían mantenido, documentando la captura, el encarcelamiento y la eventual desaparición de sus víctimas. El cuaderno de Doña Maclovia, escrito en una mezcla de castellano antiguo y lo que parecían ser términos de herbolaria, contenía recetas de hierbas sedantes y observaciones detalladas sobre cómo diferentes hombres respondían a diversas dosis de sustancias psicoactivas. Sus notas revelaron un escalofriante enfoque científico para drogar y someter a las víctimas, con una documentación minuciosa de que combinaciones de peyote, toloache y otras hierbas producían sumisión sin causar la muerte inmediata. Las pruebas físicas halladas en todo el jacal y el sótano confirmaron la magnitud horrenda de los crímenes de las mujeres con pruebas tangibles. Las manchas de sangre en las paredes del sótano habían sido restregadas repetidamente con cal, pero seguían siendo visibles tras un examen minucioso. La tierra removida en varios lugares detrás de la propiedad sugería lugares de enterramiento para víctimas que habían sido asesinadas después de cumplir su función como sementales forzados. El hallazgo de ropa, efectos personales y restos humanos en diversos estados de descomposición proporcionó una confirmación innegable de que 11 hombres habían muerto en el rincón del predio. Sus vidas terminaron a manos de mujeres que habían pervertido la caridad cristiana en un asesinato sistemático. El testimonio traumático de los niños, cuidadosamente documentado por el Dr. Morales y presenciado por múltiples funcionarios, proporcionó una desgarradora confirmación del propósito del sótano como prisión y centro de cría. Los que tenían edad suficiente para hablar describieron a padres que habían vivido en la habitación subterránea antes de irse al cielo cuando enojaban a sus madres, mientras que su evidente desnutrición y daño psicológico revelaban la magnitud del abuso que había ocurrido bajo la fachada de la hospitalidad. La orden de registro ejecutada el 15 de mayo de 1896 transformó la metódica investigación del comandante adjunto Rogelio Altamirano en una escena de horror que atormentaría a agentes de la ley, experimentados durante décadas. Armado con documentos judiciales oficiales, Altamirano se acercó al jacal de las viudas al amanecer, encontrándolas sorprendentemente tranquilas mientras servían el desayuno a los 7 niños pequeños. La compostura de las mujeres se desmoronó cuando Altamirano presentó su orden judicial. Las frenéticas protestas de Doña Candelaria por alterar la rutina matutina, insistiendo en la oración y la consulta bíblica, contradecían su anterior actitud cooperativa. La repentina incapacidad de Doña Maclovia para hablar español con fluidez reveló el engaño calculado que había embaucado a toda una comunidad.
El evidente terror de las mujeres ante la perspectiva de la inspección del sótano le indicó a Altamirano que sus meses de investigación estaban a punto de descubrir pruebas mucho peores que un simple robo. El descubrimiento de una trampilla oculta bajo un pesado cofre de caoba obligó a 3 ayudantes a mover los muebles. El hedor que emanaba de la abertura hizo que 2 agentes se retiraran, mientras que el sonido de cadenas que resonaban en la oscuridad confirmó las peores sospechas sobre el destino de los 11 viajeros desaparecidos. El informe oficial describió el sótano como una prisión construida deliberadamente, de aproximadamente 6 por 9 metros, con evidencia de ocupación reciente, camastros improvisados, cubetas de desecho y dispositivos de sujeción hechos de hierro forjado y mecate. Dentro de la cámara subterránea, los investigadores descubrieron una espeluznante colección de pertenencias personales, la cartera de cuero del vendedor de misales Tomás Valdés, las herramientas alemanas de Guillermo Kaiser y la Biblia del predicador Samuel Mora. La organización meticulosa de estas posesiones sugería una catalogación sistemática, como si las mujeres vieran las pertenencias de sus víctimas como preciados recuerdos de cacerías exitosas. El inventario detallado realizado por el comandante Altamirano documentó dispositivos de sujeción diseñados para diferentes hombres, lo que sugería que las mujeres habían perfeccionado sus métodos de inmovilización. Los 7 niños encontrados en el jacal proporcionaron la revelación más impactante. El examen médico realizado por el Dr. Morales reveló claras pruebas físicas de que habían sido engendrados por diferentes hombres, ninguno de los cuales coincidía con las afirmaciones de las mujeres sobre maridos fallecidos. La evaluación profesional del médico confirmó que las edades de los niños correspondían precisamente a la cronología de los viajeros desaparecidos. El hijo mayor, con rasgos alemanes distintivos, guardaba un parecido inconfundible con las descripciones de Guillermo Kaiser. El diario personal de Doña Candelaria, descubierto escondido bajo las tablas del suelo, proporcionó pruebas escritas del método sistemático que ambas mujeres habían desarrollado. Sus anotaciones revelaron su retorcida creencia de que Dios la había llamado a reunir hombres solteros como reproductores para cumplir con los mandatos bíblicos. El juicio de Candelaria Flores y Maclovia Jiménez comenzó el 3 de agosto de 1896 en el juzgado del estado de Guanajuato. El fiscal presentó pruebas tan abrumadoras y horribles que los espectadores frecuentemente huían de la sala. Los registros judiciales documentaron cómo el fiscal expuso metódicamente el caso utilizando la confesión detallada de doña Maclovia. Las pruebas físicas recuperadas de la prisión subterránea y el testimonio del doctor Morales que vinculaba científicamente a los 7 niños con diferentes padres asesinados. Doña Candelaria mantuvo su inocencia, alegando haber sido manipulada por los conocimientos de brujería y herbolaria de doña Maclovia. Pero las pruebas resultaron insuperables, especialmente cuando el padre de Tomás Valdés reconoció el reloj de graduación de seminario de su hijo entre las pertenencias encontradas en el sótano. El testimonio de doña Maclovia contra su expareja selló el destino de ambas mujeres. Describió con detalles gráficos cómo doña Candelaria había ordenado el asesinato del predicador itinerante Mora después de que éste se negara a participar en lo que ella llamaba rituales de reproducción divinamente ordenados. Su testimonio reveló que Candelaria había desarrollado justificaciones bíblicas cada vez más elaboradas para sus crímenes, alegando que Dios había provisto específicamente viajeros solteros para el uso de las viudas. El diario personal de doña Candelaria, leído en voz alta, reveló a una mujer que había planeado meticulosamente cada secuestro, convencida de que el asesinato sistemático servía a la voluntad de Dios. El jurado deliberó durante menos de 3 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad por todos los cargos de asesinato en primer grado, secuestro y conspiración. La decisión reflejó la indignación de la comunidad. Candelaria Flores fue ejecutada en la horca el 15 de octubre de 1896, manteniendo su inocencia hasta el último momento y afirmando que era una mártir de la verdad divina. Maclovia Jiménez recibió una sentencia a cadena perpetua en el penal de Guanajuato, en reconocimiento a su cooperación. Los documentos de la prisión muestran que pasó sus últimos años afirmando estar atormentada por visiones de los hombres a los que había ayudado a torturar y matar.
Los 7 niños rescatados del rincón del predio fueron ubicados con familias cuidadosamente seleccionadas en otros estados, con nuevas identidades. El jacal de las viudas fue reducido a cenizas por orden judicial y el terreno fue designado como sitio conmemorativo, donde un marcador de piedra ahora advierte a las futuras generaciones sobre el mal que una vez floreció. El caso de las viudas del rincón del predio se convirtió en material de capacitación estándar para las agencias policiales mexicanas de la época, sentando precedentes para la investigación metódica en comunidades aisladas. No dejes que esta historia desaparezca en el olvido. Dale me gusta a este video si crees que la verdad debe ser revelada. Y si eres de aquellos que no temen a las sombras, suscríbete al canal y activa la campanita. Así te asegurarás de no perderte ninguna de las crónicas de terror que pondrán a prueba todo lo que crees. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la Sierra Gorda. Nos vemos en el próximo relato. Dios los bendiga.